Hola, esta es ya la sesión 30 de nuestra serie de estudios en Primera de Pedro. Muy bienvenido. Vamos a seguir con el capítulo 4, ahora con versículos 4, 5 y 6. Y es otro pasaje que combina puntos claros y oscuros, algo difícil de interpretar, pero yo creo que nos puede dar una lección práctica que tratará de la redención y la vida que tenemos en Cristo, especialmente en contraste con la vida del mundo y los hábitos del mundo. Veamos otra vez el texto de la Reina Valera 95. Dice: a estos, a los mundanos, a los que nos critican y los que nos acusan, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El apóstol Pedro continúa aquí con el tema del contraste entre el desenfreno del mundo y el tipo de vida del creyente redimido por la sangre de Cristo, que anda en el espíritu y no en la carne, como lo diría el apóstol Pablo. Y claro, esta diferencia afecta cómo los del mundo nos ven y nos juzgan. Les parece cosa extraña que no corramos con ellos ese mismo desenfreno en la vida que llevamos normalmente. Durante los primeros siglos del movimiento cristiano en el Imperio Romano, los paganos, siempre listos para rendir culto a cualquier dios o diosa, no podían comprender cómo ni los judíos ni los cristianos aceptaban la posibilidad de rendir culto al emperador o a los dioses tradicionales. Su obstinación en esto, rehusar rendir culto o simplemente quemar incienso un poco de incienso al emperador, les causaba consternación, enojo y hasta rabia. Y entendemos que los llamaban ateos porque no admitían ninguna imagen visible de Dios. Parece que los judíos fueron mayormente tolerados por los romanos. Pero con este movimiento nuevo que surgió, los llamados cristianos, era otro asunto. Su obstinación se presentaba más como traición y rebeldía, en especial con los rumores de que circulaban acerca de su fundador, un cierto judío llamado Cristo, y su insulto o ultrajar. En realidad, aquí Pedro utiliza la expresión griega que literalmente se translitera blasfemar. El sentido de este pasaje es la crítica de siempre para con los que quieren de verdad seguir a Cristo. Si somos salvos por la fe y sin las obras, como mérito de justicia, el fruto de la fe, el resultado de ser controlado por el Espíritu, produce una diferencia en nuestro comportamiento. Esto es lo que el mundo no puede entender. El que pierde su vida la encontrará. El que guarda su vida la perderá, como dice Cristo. Ya no usamos el mismo vocabulario vulgar con expresiones que denigran el cuerpo humano diseñado por Dios. Ya no vamos a las mismas diversiones de índole sensual y sexual. Ya no sentimos ese mismo placer. No tratamos a los demás como objetos que solo sirven para nuestro avance o nuestro placer o ventaja. Ya no andamos en el mismo desenfreno que Pedro ha descrito aquí en este pasaje. Me temo que el apóstol Pedro tendría un mensaje muy fuerte si predicara a la iglesia evangélica del siglo XXI. Nos llamaría la atención
a haber convertido la alabanza en un show de diversión carnal? ¿Qué pasó con la libertad del cristiano? Libertad del pecado y de la maldad. ¿Y qué de la tendencia actual de admitir constantemente que todos somos todavía pecadores? ¿Dónde está la blasfemia moderna cuando el cristiano también comparte las mismas diversiones, los mismos hábitos y el mismo vocabulario vulgar del impío? Dice Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. Es cierto, mis hermanos, que Pedro habla aquí de los mundanos que estaban ultrajando, blasfemando a los cristianos del primer siglo. Pero creo que es una palabra que también se aplica a todo el mundo. Todos tendremos que rendir cuentas al Señor. Lo que algunos enseñan acerca de que los cristianos no tienen que comparecer ante Dios en el juicio, puesto que todos nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo, me parece una interpretación equivocada. No tenemos que tener temor del juicio si estamos bajo la sangre de Cristo. Eso sí es cierto. Viviendo por y para Él en el poder del Espíritu Santo. Él llevó nuestra culpa y presentó el único sacrificio perfecto que puede quitar el pecado. Y una obra, sí es cierto, es una obra terminada, cumplida ya. Pero a la vez, leemos en la palabra que todos seremos juzgados por lo que hacemos en esta, lo que hicimos con esta ofrenda expiatoria y cómo la aplicamos a nuestra vida. Entonces, el que dice que sigue viviendo en el pecado conscientemente, no tiene esta esperanza. Volver al pecado voluntario sería volver a crucificar a Cristo Jesús. No vamos por ahora a discutir eso de los errores que todos cometemos, pero sí debemos aceptar como una verdad que el mensaje de Cristo involucra un cambio radical de vida. Eso es la esperanza que tenemos y esta es la realidad que debemos de seguir predicando y viviendo. Esto incluye nuestro comportamiento, pero un comportamiento perfecto de ese índole absoluto no está en vista aquí. Pero sí, una vida cambiada y ese cambio debe ser radical. Luego Pedro vuelve a mencionar la predicación del evangelio a los muertos. Dice en el versículo 6, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esta frase, sí es cierto, es difícil de comprender, pero a la vez muy claro en un sentido. En vista que todo el pecado que comete durante esta vida en la carne y según aún los criterios de los hombres, así es como Dios nos tratará. Él juzgará con equidad, juicio y justicia. Los muertos de expresión aquí pueden referirse a los gentiles o a los que recibieron el mensaje de la misericordia y del juicio de Dios, como Pedro había mencionado durante el tiempo de Noé. El hecho es que no hay imparcialidad con Dios, ni falta de juicio y justicia. Y podemos descansar en esa verdad con la esperanza de la vida, la libertad que tenemos en Cristo. De nuevo encontramos una excelente aplicación en los escritos del hermano presbiteriano Matthew Henry, inglés de hace mucho tiempo, pero que tiene algo muy importante para nosotros. Él dice, aprende tres cosas de este pasaje. Primeramente, aquellos que una vez que son realmente convertidos no regresarán a su antiguo curso de vida, aunque sean muy tentados por el ceño fruncido o las lisonjas de otros para hacerlo. Ni la persuasión ni el reproche prevalecerán con ellos para hacer o ser lo que antes solían hacer y que ahora aborrecen. En segundo lugar, el temperamento y el comportamiento de los verdaderos cristianos parece muy extraño
a los impíos, que desprecian a todos lo que les gusta, que creen muchas cosas que a los demás les parece increíbles, que se deleiten lo fastidioso y tedioso, que sean celosos en cosas donde no tienen ningún interés visible que les sirva y que permanezcan tanto en la esperanza. Es lo que los impíos no pueden comprender. En tercer lugar, dice Henry, las mejores acciones de los creyentes no pueden escapar de las censuras y calumnias de aquellos que son malvados y religiosos. Aquellas acciones que les cuestan a un hombre bueno, no a los mayores dolores, peligros y abnegaciones, serán las más censuradas por el mundo poco caritativo y malévolo. Hablarán mal de los buenos, aunque ellos mismos cosechen los frutos del amor y de la piedad, de la bondad de aquellos que odian y ultrajan. Todo el significado de esta manera, cuando se entiende de esta manera, se aprende tres cosas prácticas para nuestra vida hoy día. Uno, la extinción de nuestros pecados y el vivir solo para Dios son los efectos esperados del evangelio que se nos ha predicado. En segundo lugar, Dios ciertamente contará con todos aquellos a quienes se les ha predicado el evangelio, pero que estén sin estos buenos efectos producidos por él. O sea, toma en cuenta todos los que han escuchado, pero no han acatado, no han respetado lo que es el evangelio. Dios está listo como para juzgar a todos aquellos que han recibido el evangelio en vano. Y en tercer lugar, no importa cómo seamos juzgados según los hombres en la carne, si vivimos según Dios en el Espíritu. Entonces, espero que esto nos haya ayudado un poco en cuanto a entender este pasaje. Dios toma en cuenta todo lo que hemos sufrido, pero el sufrir en sí no es lo que es mérito de salvación. Simplemente es el resultado de lo que es la salvación. Y nosotros tenemos que entenderlo así, de esa forma. Y además que ese juicio en cuanto a toda palabra que decimos, toda cosa que hacemos, sí tendremos que rendir cuentas ante el Señor. Entonces, hay dos cosas aquí. La seriedad de nuestra vida y de un día comparecer ante Dios para contestar por todo lo que hicimos. Y por otro lado, esa esperanza que tenemos en Cristo, que somos perdonados y somos rescatados de esa vana manera de vivir. Siempre tenemos que ponerlo en esa posición. Soy su hermano en Cristo, Leroy Lince. Me despido, hermanos, en el amor del Señor, esperando en la operación profunda y radical del Espíritu Santo en cada corazón. Hasta la próxima sesión, hermanos.